Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con la experiencia psicodélica y de la consciencia en este viaje conjunto que estamos haciendo, que también tiene que ver con la psiconáutica y las diferentes variedades que hay de ascender, abrir nuestra mente y nuestra consciencia a cosas que no nos han enseñado nunca y que están dentro de nosotros a nuestro alcance, como son la meditación, tipos de meditación, la respiración, que para que lo entendáis mejor, muchos de los estados de conciencia a los que se llega a través de la respiración ocurren por una falta de oxígeno. De hecho, muchas de las veces, cuando hay esas experiencias trascendentales, muchas de ellas conocidas también como de estar muerto físicamente y sin embargo estar consciente, tienen que ver con una reducción en el oxígeno que llega al cerebro. No asustaros porque esto es así, lo sabe la ciencia y lo sabían también los grandes meditadores. Así que cuando meditéis, cuando respiréis, cuando hagáis ejercicios de respiración de tantos que hay, acordaros de esto, simplemente por información, no por nada más. No por nada más. Es importante saber lo que hacemos y tenerlo claro. En este nuevo capítulo de la experiencia psicodélica y de la consciencia, vamos a revisar el segundo bardo. El tema es interesantísimo por demás, porque tiene que ver también con las visiones que se experimentan al tomar la psilocibina. Llevamos hechos los siguientes, dentro de la playlist que se llama Transformación Personal, Meditación y Psicodelia. Hemos hecho Cómo cambiar tu mente, Meditación y Psicodelia, que es un introductorio, que es la psiconáutica, que es una explicación de las variables que existen o los mecanismos que existen, como respiración, meditación, música, belleza incluso, y psicodelia. Hemos hecho la experiencia psiconáutica, psicodélica, consciencia, un viaje, el primero. He hecho otros titulados psiconáutica, circuitos cerebrales, que ocurre. Hemos hecho el segundo, titulado el primer bardo. Hoy comenzamos con el segundo bardo. Todo un viaje, pero un viaje en su totalidad. Así que vamos sin más demora a viajar. A viajar para dar información, para explicar las cosas, diciendo de antemano que este vídeo audio tiene un carácter meramente informativo. ¿Os acordáis que tengo que poner estas cosas para que no se ponga nervioso nadie? Y no convertirme yo ni en médico, ni en fomentador, ni en psiquiatra, ni en psicólogo, ni en chamán, ni en nada. Así que tengo que repetir la frasecita. El siguiente vídeo audio está creado para entretener e informar. Es educacional, no está creado para dar consejos médicos, ni contiene consejos médicos. Dicho esto y teniéndolo claro, voy a seguir con una cosita más que tiene que ver con más derechos y no derechos y todas estas cosas que son necesarias. Nota legal. El autor de estas charlas, o sea, yo, Vicente Corona, no ofrece asesoramiento médico ni recomienda el uso de ninguna técnica como tratamiento de problemas físicos o médicos, sin el consejo de un profesional de la medicina, ya sea directa o indirectamente. Solo pretende ofrecer información de naturaleza general para ayudar en la búsqueda del bienestar emocional y espiritual. En el caso de utilizar los lectores cualquier información de estas charlas, ya que están en todo su derecho de hacerlo, el autor no se responsabiliza de las acciones de dichas personas. Vamos, que yo como no os cuento nada ni os recomiendo nada desde el lugar médico, ni experto en medicina, sino solamente informativo, pues como dicen en España, a reclamar al maestro almero, porque no soy médico, simplemente estoy informando de cosas que he hecho y experimentado y cómo las he vivido yo, nada más. Dicho esto, pasamos al segundo bardo, que es fantástico. El segundo bardo, también conocido como el periodo de las alucinaciones.
Si la clara luz primordial no se reconoce, aún queda la posibilidad de mantener la clara luz secundaria. Si ésta se pierde, aparece el Chonit bardo, el periodo de las ilusiones kármicas o las intensas mezclas alucinatorias de la realidad del juego. Es muy importante que sean recordadas las instrucciones de este manual que estamos haciendo juntos, ya que pueden ejercer una gran influencia y efecto. Durante este periodo, el flujo de la consciencia, microscópicamente claro e intenso, es interrumpido por momentáneos intentos de racionalizar e interpretar. Una conjunción entre la conciencia y la razón. Pero el normal ego, jugando, no funciona adecuadamente. Por eso existen infinitas posibilidades. Por una parte, si uno se deja llevar por la corriente, puede experimentar novedades deliciosas, sensuales, intelectuales y emocionales. Por otra parte, si uno intenta imponer su voluntad a la experiencia, es posible que experimente terribles ataques de confusión e incluso pánico. No control, aquí no vale el control. El propósito de esta parte del manual es el de preparar al individuo para los momentos más importantes que surgen en esta etapa. Pueden percibir sonidos extraños, visiones raras y visiones perturbadoras o mágicas. Si uno no está preparado, estos pueden inspirar temor o miedo. La persona experimentada reconocerá que todas las percepciones salen de uno mismo. Esto es importante que lo tengáis y lo mantengáis en la cabeza. En la consciencia, la persona experimentada reconocerá que todas las percepciones salen de uno mismo y podrá sentarse tranquilamente controlando su conocimiento más amplio como un televisor fantasmagórico y multidimensional. Las alucinaciones más agudas y sensibles, visuales, auditivas, táctiles, olfativas, físicas y corporales, las relaciones más exquisitas, una compasiva perspicacia de uno mismo, el mundo. La clave es la inacción. Atentos, la clave es la inacción. Entregarse. Una integración pasiva con todo lo que ocurre alrededor de ti. Si intentas imponer tu voluntad, emplea tu mente, racionaliza y busca explicaciones. Quedarás atrapado en torbellinos alucinatorios. El lema, paz y aceptación. Paz y aceptación, repito, paz y aceptación. Todo esto es un panorama que cambia continuamente. Estás temporáneamente apartado del mundo del juego. Disfrútalo. A las personas no experimentadas y a las personas que consideren importante el control de ego, puede resultar imposible esta pasividad. Si tras estar inactivo y contener tu voluntad, entonces encontraras que el contacto físico con otra persona es una actividad que puede reducir el pánico y retirarte de los juegos alucinatorios de la mente, hazlo. Acércate al guía o a otro participante y apoya la cabeza en sus rodillas o en su pecho. Yo no lo he hecho en grupo, lo hago de manera individual. Pero sí que es cierto que yo tuve a mi guía que estaba conmigo. Pon tu cara al lado de la suya y concéntrate en el movimiento y en el sonido de su respiración. Respira a fondo y experimenta la corriente de inspirar y el alivio de expirar. Esta es la forma más antigua de comunicación viva, la hermandad de la respiración. Es posible que la mano del guía apoyada en tu frente aumente la relajación. Puede que el contacto con otro participante sea incomprendido y provoque alucinaciones sexuales. Por eso conviene aclarar previamente este contacto de ayuda. Por eso a mí no me gusta hacerlo en grupo. Los participantes que no estén preparados pueden imponer o pueden tener temores y fantasías. No hagas caso de ellas. Son productos ilusorios y kármicos. Durante la segunda fase es un progreso natural que los participantes se aprieten uno contra otro en busca de ternura y apoyo. De nuevo, como yo no lo he hecho así, no lo sé ni lo voy a hacer. Y ahora vamos a empezar ya con la explicación del segundo bardo. Esto es una explicación general y ahora vamos a entrar en mucho más detalle. El problema fundamental del segundo bardo es que cada forma humana, divina, diabólica, heroica, animal, cosa que evoque la mente humana o que la vida pasada recuerde, puede presentarse a la conciencia. Aparecen y desaparecen interminablemente formas y sonidos. Estamos ya entrando en detalle.
en el viaje. Yo aquí voy a aportar algunas cosas que a mí me han pasado, ¿ok? Mi experiencia ha sido divinamente fascinante, una experiencia mística, pero hay muchas variables y dependiendo de las circunstancias en las que estemos, por eso no se recomienda, si no está uno en un estado, digamos, concreto, que se ha preparado para ello, tratar de evitarlo. Repito, el problema fundamental del segundo bardo es que cada forma humana, divina, diabólica, heroica, animal, cosa que evoque la mente humana, la nuestra, o que la vida pasada recuerde, puede presentarse a la conciencia. Aparecen y desaparecen interminablemente formas y sonidos. Tal cual, yo esto lo confirmo. Lo que tienes que hacer, y repetimos esto, es darle cuenta de que tu cerebro está produciendo las visiones. O sea, las producimos nosotros mismos. No existe nada hasta que tu conocimiento le dé vida. Estás a punto de reconocer la verdad. No son reales ninguno de los fenómenos del estado de pérdida del ego, salvo las ilusiones que tienes guardadas en tu mente, ya sea en forma de acreciones de la experiencia del juego samsárico o como dones de la naturaleza urbana y física y su historia de millones de años. Esto es lo que hablo constantemente, de que Dios está en nosotros y que nosotros tenemos las herramientas. Estas herramientas existen y se pueden hiperpotenciar o potenciar, porque están dormidas, a través de estas cosas, como la que estoy explicando aquí. Reconocer esto te libera. Desde luego, no hay ningún modo de clasificar las permutaciones y las combinaciones infinitas de los elementos visionarios. Es decir, cada uno va a ver lo suyo y lo que ocurre es único. El córtex cerebral contiene fichas para millones de imágenes de la historia de la persona, de la raza y de las formas vivas. Según los neurofisiólogos, cualquiera de estas imágenes puede huir en la conciencia a razón de 100 millones por segundo. En este brillante y sinfónico mar de imágenes se está agitando el resto de la mente conceptual, en la infinita y acuosa turbulencia del océano Pacífico. Una pequeña boca chilla. Entre salinos bocados, orden, sistema. Explícame todo esto. No se puede pronosticar ni las visiones que ocurran ni su secuencia. Lo único que se puede pedir a los participantes es que cierren la boca, inspiren por la nariz y que apaguen la mente inquieta que intenta racionalizar. Dejaros ir, entregaros. Sin embargo, la única persona que puede hacer esto y lograr un estado de iluminación serena es la persona experimentada que tenga inclinaciones místicas. Por esto, yo elegí la inclinación mística. No busqué ni busco el ocio, ni el placer, ni la diversión. Directamente no me interesa. A mí no me interesa. ¿Quiere decir que esto sea malo o bueno? No, es mi elección. La que a mí me sirve, la única que me interesa. La persona que no esté preparada se confundirá, o aún peor, se dejará llevar por el pánico. La lucha intelectual por controlar el océano, el chonit bardo, fue escrito para guiar al individuo, para ayudarle a organizar sus visiones. Hay dos secciones dentro de este capítulo. Una, las 7 deidades pacíficas con sus simétricamente opuestas trampas del ego. Y 2, las 8 deidades coléricas que el individuo puede aceptar alegremente como productos visionarios o de quienes pueden huir aterrorizado. Cada una de las 7 deidades pacíficas, que son figuras bisexuales, paternales, maternales, o si queréis, para no poneros nerviosos e irnos a otro lado, el opuesto, masculino o femenino. Ya está. Cada una de las 7 deidades pacíficas, que son figuras bisexuales opuestos, paternales, maternales, va acompañada de consortes, de sirvientes, de deidades menores, de santos, de ángeles y héroes. Cada una de las deidades coléricas va acompañada de figuras parecidas. Se ven también luces, objetos simbólicos hermosos, horrendos, amenazantes y furiosos. Si lees literalmente el libro tibetano de los muertos, esperarías en el primer día al Señor de todas las formas visibles, o su contrario, el cariño
del cariño a la estupidez, y el segundo día a la deidad inmóvil de la felicidad y a su consorte, sirvientes y su contrario, etc. Desde luego, no hay que seguirlo rígida y esotéricamente, sino que hay que considerarlo en su forma esotérica y alegórica. Si lo consideramos desde esta perspectiva, vemos que los lamas han confeccionado una lista de 1000 imágenes que pueden surgir en el precioso mosaico de la retina que se transforma continuamente. Ese pantano compuesto de billones de varas y conos, infiltrados como en una alfombra persa o una escultura maya, con sus innumerables y multicolores capilares. Si el principiante lee previamente este manual, cosa que se recomienda, y si vuelve a leerlo durante la experiencia, reconocerá, a través de sugerencias, este fantástico caleidoscopio de la retina. El caleidoscopio es lo que utiliza Joe Dispenza en esa experiencia de una semana que hace en retiros especiales y que hemos tratado también en Sobrenatural. Lo que es más importante es que él, la persona, sea consciente de que salen de él mismo. Todas las deidades y los demonios, todos los cielos y los infiernos son de origen y orden interno. El estudiante que se interese por el budismo tibetano o tántrico debería familiarizarse con el texto del Chonit Bardo. Debería obtener fotografías en color de los 14 dramas del bardo, pidiéndole al guía que le llevara por la secuencia prescrita durante la sesión. Esto le proporcionará una serie inolvidable de vibraciones y podrá salir reencarnado de la experiencia, según la tradición lama. El objetivo de este manual es el de poner a tu disposición la idea general del libro tibetano y de traducirlo en lenguaje psicodélico. Por eso no presentaremos la serie detallada de las alucinaciones lámicas, sino que iremos por algunas de las apariciones narradas generalmente por los habitantes de Occidente. Siguiendo el Todrol tibetano, he clasificado en 7 tipos las viles del segundo bardo. Y ahora vamos a revisarlo. 1 será la fuente de visión creadora. 2, el fluir interno de los procesos arquetípicos. 3, la corriente del fuego de la unidad interna. 4, la estructura de la onda vibración de las formas externas. 5, las ondas vibratorias de la unidad externa. 6, el circo de la retina. 7, el teatro mágico. Así que vamos a comenzar con ello. Para obtener las visiones 2 y 3, es decir, la fuente de visión creadora, para obtener las visiones 2 y 3, que es la 2, el fluir interno de los procesos arquetípicos, y 3, la corriente del fuego de la unidad interna, hay que cerrar los ojos y eliminar todo contacto con estímulos externos. Yo, después del proceso, que me duró unos 30 minutos hasta que empezó a hacer efecto, hice una combinación entre cerrar ojos y abrir ojos. La experiencia de hiperconsciencia y llegada a puntos místicos nunca conocidos antes por mí o experimentados por mí se produjo sobre todo con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos, lo que tuve fue una serie de visiones, sobre todo en algunos objetos que tomaban una dimensión que para nosotros sería imposible, como un cuadro de Buda lleno de colores que se giraba, se movía, era profundo, serie de cosas. Pero la más profunda fue la de los ojos cerrados. Repito, para obtener las visiones 2 y 3 hay que cerrar los ojos y eliminar todo contacto con estímulos externos. 2 y 3 se corresponden con, repito, el fluir interno de los procesos arquetípicos y 3, la corriente del fuego de la unidad interna. Las imágenes internas de la visión 2 son básicamente conceptuales, aunque la experiencia puede abarcar desde la revelación de la intuición hasta la confusión y el caos. El significado cognitivo e intelectual es supremo. Yo esto lo puedo confirmar en su absoluto. El significado cognitivo e intelectual es supremo. Y es una cosa más bien telepática
en el que no hay palabra, en el que no hay apego, en el que es una respuesta de una conversación, si queréis, constante, fluida, en el que puede haber un toma y un daca. Pero es supremo. Las imágenes internas de la visión 3 son básicamente emocionales. También puedo confirmar eso. Es un proceso que se repitió durante 2 veces. Obviamente viene así, ni tú lo ordenas ni lo pides. Era como una serie de preguntas, que tú sabes que son preguntas. Se abre una puerta y dice, pregunte usted. Y preguntas así, un poco de risa, pero es así. Y luego hay una parte que es emocional, que yo diría que es unas emociones que no he sentido jamás en mi vida, que eran de amor total, de pertenencia total, donde no había nada malo. Al revés, todo era amor. Y esos grados de amor podían tener unos niveles verdaderamente alucinantes. Es más, había algunos de comprensión del amor y había otros de un nivel que para mí era superior, que verdaderamente yo creo, para mí fue, si pudiese definir el nirvana, era eso. O Dios, pertenencia a un todo, cosa única, no sé, algo verdaderamente increíble. Por lo tanto, esas 2 cosas yo os confirmo que ocurren. A mí me han ocurrido. La experiencia puede abarcar desde el amor y la unidad estática hasta el miedo. Yo he vivido la del amor y de la unidad estática. También puede aparecer la desconfianza y el aislamiento. Para obtener las visiones 4 y 5 hay que abrir los ojos y fijarse bien en los estímulos externos como luces, sonidos y contactos, etc. Luces, sonidos y contactos. Esto es para las visiones 4 y 5. Las visiones 4 y 5 se corresponden con la 4, la estructura de la onda de vibración de las formas externas, y 5, las ondas vibratorias de la unidad externa. Repito, para obtener las visiones 4 y 5 hay que abrir los ojos y fijarse bien en los estímulos externos como luces, sonidos y contactos. También os digo, con los ojos abiertos, el estímulo de luces es también fascinante. Fascinante. Mis experiencias son colores psicodélicos, para que os hagáis una idea, como los verdes fosforitos, con los ojos abiertos, rosas que nunca he visto, verdes, azules, profundidad de campo, un brillo en la habitación de otra galaxia, objetos que tú sabes que son inanimados, como un cuadro que se mueve, que abre el ojo, 1000 cosas, cada uno la suya. No quiero dar más detalles porque no quiero condicionar a nadie. En las imágenes externas de la visión quinta predominan los factores emocionales. Hay cierto parecido entre estas 7 definiciones y el esquema mandálico de las deidades pacíficas que se citan en el segundo bardo del libro tibetano de los muertos. Yo, con los ojos abiertos, el factor emocional no lo sentí. En el proceso, que duró como 4 o 5 horas, tuve que ir muchísimas veces a hacer pipí porque me hacía pipí. Pero esto me pasó a mí. Hay gente que no le pasa eso, que ni se levanta. O que se levanta, que anda, lo que sea. Puedes beber agua, lo que te quieras. Yo bebía agua. Pero los estados emocionales como tales no los sentí. Lo que sí que sentía era que cuando me levantaba, mi cuerpo sentía como ese andar, como un acto violento, en el sentido de que estaba en un estado tan íntimo, tan silencioso, que el mero paso de andar, ya no os digo hablar, porque hablé en algún momento con mi guía, poco, pero hablé, era como un eco brutal. Estar en los 2 lados, y lo puedes identificar perfectamente, por lo menos a mí me pasó a mí. De nuevo repito que esto depende de cada uno. Así que, dicho esto, vamos a ver esas visiones pacíficas de las que nos habla, que hay cierto parecido, que son las 7 definiciones y el esquema mandálico de las deidades pacíficas, y que son cosas recurrentes en el viaje psicodélico. Visión 1, la fuente, ojos cerrados, estímulos externos ignorados. ¿Ok? Vamos a revisar estas 7 frecuencias o visiones o
acontecimientos que nos pueden ocurrir, cada uno el suyo, repito. Esto también tiene mucho que ver, por eso hace falta el guía, alguien experto que sepa, con las dosis, cuánto tomamos. Hay gente que lo hace con el hongo en sí, hay otra gente que tiene el hongo seco, se tritura, y las dosis. Yo no quiero contarlas como tal porque es mejor que el guía que os guíe os explique de antemano las posibilidades, porque aquí dentro de este mundo, digamos, de cuánto, dependiendo de la cantidad y del hongo en sí, pues a lo mejor hace falta más o menos, con lo cual esto me lo voy a saltar. Así que recordar, visión 1, la fuente, ojos cerrados, estímulos externos ignorados. Significa ojos cerrados, que no los abrimos. La luz blanca o energía del primer bardo puede ser interpretada como el Dios creador, el sembrador de la semilla, la fuerza que hace visibles todas las formas, la semilla de todo lo que existe, el poder soberano, el omnipotente, el sol central, la única verdad, el origen de toda vida orgánica, la madre divina, el principio creativo femenino, la madre del espacio celeste, el padre, madre radiante. En este instante pueden ocurrir revelaciones magníficas, tanto espirituales como filosóficas. Esto indica la unión más alta de la experiencia y el intelecto. No obstante, debido a un mal karma generalmente basado en creencias religiosas de tipo monoteísta o primitivo, la luz gloriosa de la sabiduría de la semilla puede producir respeto y temor. El individuo querrá huir engendrando un cariño hacia la sombría luz blanca que simboliza la estupidez. Para los individuos de tradición judeo-cristiana existe una distancia de senos abstractos. El flujo de la vida que fluye y fluye está aquí abajo. El hecho de que los místicos cristianos pretendan tener un nexo con el resplandor divino ha sido siempre problemático para los teólogos que creen en la distinción cosmológica entre sujeto y objeto. Por eso, a la mayoría de los occidentales les es difícil unirse a la luz original. La primera deidad pacífica, nombrada por el bardo Zodrol, es el Bhagavan Vairochana, que ocupa el centro del mandala de los 5 Dhyani Budas. Sus atributos de reunión de poder han sido comparados a los del creador monoteísta de las religiones occidentales. Y ahora pasamos a la visión número 2. El fluir interno de procesos arquetípicos. Aquí nos recomienda, en esta visión 2, ojos cerrados, estímulos externos ignorados, aspectos intelectuales. Si se pierde la luz indiferenciada del primer bardo, que es la energía original, pueden huir por la consciencia oleadas luminosas de figuras diferenciadas. La mente del individuo empieza a identificar estas figuras, o sea, a categorizarlas, y experimenta revelaciones sobre el proceso de su vida. Más específicamente, el individuo se encuentra enredado en un huir interminable de figuras coloreadas, formas microbiológicas, acrobacias celulares y rotaciones capilares. El córtex está en armonía con los nuevos procesos moleculares completamente desconocidos, un Niágara de diseños abstractos, el flujo de la vida que fluye y fluye. Yo puedo confirmar que eso es así, que dentro de las diferentes etapas, en la experiencia que cada uno tiene, yo de vez en cuando aquí comento algo de la mía. Esa definición de un Niágara de diseños abstractos es absoluto, o sea, una cascada de diseños multicolores. El quinto día del bardo, Todrol, enfrenta al difunto con el Bhagavan Buda Amoghasiddhi, el conquistador todopoderoso del verde reino septentrional de la triunfante realización de las acciones mejores, así es como se llama, escoltado por una madre divina
y por bodhisattvas. Esto lo tenéis en el libro tibetano de los muertos, que representan las funciones mentales de equilibrio, inmutabilidad, poder supremo y clarificador de oscuridades. Es posible que estas visiones sean consideradas puras sensaciones de procesos celulares y subcelulares. No se sabe si ellas tienen algo que ver con la retina y con el córtex visual, o si son destellos de directas sensaciones moleculares de otras zonas del sistema nervioso. Se describen subjetivamente como visiones internas. Otra clase de imágenes del proceso interno lo forman el sonido. No se sabe tampoco si estas sensaciones tienen origen en el aparato auditivo o en el córtex auditivo, o si son destellos de directas sensaciones moleculares de otras zonas. Se describen subjetivamente como sonidos internos, chasquidos, golpes sordos, estruendos, susurros, zumbidos, gemidos, silbidos agudos. Yo no he escuchado los truenos o los zumbidos, susurros, pero sí he encontrado sonidos, he oído sonidos sordos, incluso hasta como el de repiquetear de un pájaro carpintero, cosas así. De nuevo repito, cada uno tiene su experiencia personal, no se repiten, son irrepetibles. Al igual que las visiones, estos ruidos son sensaciones directas, no obstruidas por conceptos mentales, puras y moleculares unidades de energía que danzan. La mente entra y sale triunfalmente de este flujo evolutivo, produciendo revelaciones cosmológicas. En realidad, esto es un viaje, y en ese viaje están hiperpotenciadas un montón de cosas, y aquí nos cuentan que no se sabe si algunas de ellas residen en la retina, en el neocórtex, en el córtex auditivo, pero va definiendo bastante bien, yo diría que excelentemente bien, las cosas con las que nos podemos ir encontrando. Uno se percata vividamente de docenas de intuiciones míticas y darwinianas que pasan como rayos por la mente. El individuo puede vislumbrar el pasado y enterarse de cómo la energía de la vida se manifiesta continuamente por medio de experiencias o de efímeras formas que cambian sin cesar. Aquí lo importante es que entendamos lo siguiente, que es nosotros, que es tuyo, tu conciencia, que la has abierto a través de este proceso y que te va entregando cosas. Es lo que vas a ver, lo que tienes tú dentro, lo que yo tengo dentro, que es buenísimo y que es todísimo, es decir, el reino de Dios habita en mí. En lugar de decir, uy, voy a ver a todos estos, piensa, en realidad no pienses nada, pero entiende que es tu conciencia, es un viaje a tu conciencia que la has despertado, igual que se despierta con la respiración por la falta de oxígeno, por la meditación, meditando y entrenándose, con la luz, con la música, igual que los psicodélicos, lo mismo. Es tu conciencia. Es importante que esto lo entendamos, porque ahí vamos a entender que estamos en el libre albedrío todo el tiempo, perteneciendo a una unidad total. Las formas microscópicas se fusionan con los primarios mitos creativos. Aquí va narrando cosas que esta persona en particular, el autor de este libro, Timothy Leary, pues habrá hecho muchísimas veces estas cosas. No, lo habrá hecho, no, ya os digo que lo hizo muchísimas veces, igual que Ram Dass. El flujo de la vida se refleja en el espejo de la conciencia. Mientras el individuo se deja transportar por la corriente, está expuesto a una lección de cosmología que dura millones de años. Pero el peso de la mente está siempre presente. Existe siempre la tendencia a imponer un aislamiento arbitrario. El libro tibetano de los muertos expone una brillante descripción de los rublos de los procesos internos. Y dice, 2 puntos, innumerables tipos de instrumentos musicales que llenan de música todos los sistemas del mundo, haciéndolos vibrar y temblar con sonidos tan fuertes que aturden la mente. Los lamas tibetanos, al recitar sus ritos, utilizan 7 u 8 tipos de instrumentos musicales, tambores, platillos,
que suelen ser de latón, conchas, campanas, como las campanillas que se usan en la misa cristiana, panderetas, clarinetes, que suenan como la gaita escocesa, y trompetas de fémures humanos. Aunque los sonidos combinados de estos instrumentos son poco melodiosos, los lamas sostienen que provocan en el devoto una actitud de profunda fe y veneración, porque corresponden a los sonidos naturales que produce el cuerpo, los sonidos que se oyen al tapar las orejas con los dedos para silenciar los ruidos externos. Cuando uno se tapa las orejas, de esta manera se oye un ruido sordo, como el sonido que se produce al golpear el tambor. Un estruendo como el de los platillos, un susurro parecido al sonido del viento cuando sopla por un bosque, como el que se produce al soplar a través de las conchas marinas, el repique de una campana, un martilleo, un gemido como el de un clarinete, un gemido muy bajo como el de una trompeta grande y el sonido más agudo de la trompeta de fémur humano. Esto ha de verse no solo como una teoría de la música sagrada de los tibetanos, ya que también nos da la clave eficaz para una interpretación esotérica de los sonidos naturales y simbólicos de la verdad, de los cuales se habla en el segundo párrafo que sigue, es decir, el que viene ahora, y en otras partes de nuestro libro, que según se dice son o proceden de las facultades intelectuales de la mente humana. A veces, el viajero se siente la obligación de narrar sus visiones. Convierte el flujo de la vida en el test cósmico de la mancha de tinta e intenta clasificar cada forma. Ahora veo un rabo de pavo real, ahora caballeros musulmanes vestidos con armaduras de todos los colores, o ahora una cascada de joyas, ahora música china, ahora serpientes que brillan como piedras preciosas. Y yo os aseguro que estas cosas pasan, cada uno en la suya. Expresiones de este tipo, atentos a esto es importante, expresiones de este tipo oscurecen la luz y obstruyen el flujo, por lo que deben ser evitadas, es decir, no recrearnos. Excepto si sentís, que lo sabréis así de rotundo, que hay un mensaje en ello, y lo sabréis. Es muy importante esto. Se puede caer también en la trampa de dar una interpretación sexual al asunto. El flujo vibrante y alegre de la vida es, en el sentido más auténtico, sexual. Formas que se fusionan y se reproducen, girando sobre sí mismas velozmente. Eros bajo sus innumerables disfraces. Recordar en este punto que este libro y las aportaciones que hago del viaje psicoanalítico que he hecho, siguiendo un guía físico real, una persona, lo que nos cuenta está únicamente centrado en el uso de este psicodélico, la psilocibina, para un uso místico de encuentro espiritual, si queréis, no para un uso lúdico, ni siquiera curativo, aunque de eso ya podéis ver en Netflix si queréis algunos que otros documentales acerca de esto, pero eso es una experiencia que en el mind y en el setting, en el estado mental, yo ya he pedido, pero atentos que uno pide, pero tiene que soltar, porque si no soltamos, aquí lo comenta en el libro, pues el viaje puede ser movidito. Hay que soltar, entregarnos, observar. Los tibetanos, recurren a los bodhisattvas hembras. Puspema, la personificación de las llores, y la Sema, la bella, en la actitud coqueta con un espejo en la mano. Es decir, nos está contando también que además de otras percepciones como serpientes de oro, de joyas, música china, cascada de joyas, yo qué sé, elefante volando, lo que os dé la gana, también puede haber o se pueden hacer o podemos hacer equivocadamente, erróneamente, transposiciones o interpretaciones sexuales acerca de lo que está ocurriendo. Y esto ocurre, lo explica.
Sigue siendo consciente de la pureza y espontaneidad de la clara sabiduría. Ríete alegremente de las travesuras del proceso de la vida, que crea continuamente formas seductoras y tentadoras para mantener en marcha el baile. Si el viajero se explica las visiones de Eros a partir de su propio modelo sexual de juego y se intenta pensar o planear qué debería hacer, qué papel debería representar, es posible que baje al tercer bardo. Dominan su conciencia las conspiraciones sexuales, se agota el flujo y el espejo pierde el brillo. El viajero renace bruscamente como un ser perplejo y racional. Otra equivocación es la imposición de juegos de síntomas físicos sobre flujo biológico. A veces el individuo toma como síntomas las nuevas sensaciones somáticas. Si es nuevo, tiene que ser malo, se pregunta. ¿Veis? Estas cosas, este estado de la mente, basura mental que se llama, ¿no? Que llamamos. Uy, pues esto si tiene que ser nuevo es malo, ¿no? En lugar de estar ahí atentos y dispuestos a lo nuevo. Cualquier órgano del cuerpo puede ser escogido como el foco de la enfermedad en nuestra mente. Las personas que suelen tener tendencia a caer en esta trampa son las que creen que las sustancias psicodélicas comportan peligros físicos. De hecho, los médicos son muy propensos a esto y se imaginan enfermedades exóticas y ataques mortales. En cuanto al asunto de las psicodélicas, que más se toman, como puede ser la psilocibina y el LSD, se puede decir con confianza que tales efectos corporales no son casi nunca las consecuencias directas de tomarlas. Esta sustancia afecta solamente al cerebro y activa el sistema nervioso central. Todos los síntomas son producidos por la mente. La náusea es indicio, esto es importante, de la lucha del ego por guardar o recuperar su dominio sobre la efusión de sentimientos y sobre la disolución de los límites emocionales. Yo la tuve, no exagerada, pero sí la tuve. Me llamó la atención, dije, oye, ¿por qué tengo esta sensación de náusea? No potentísima, pero sí que la tuve. La podemos tener. Os repito lo que significa. La náusea es indicio de la lucha del ego por guardar o recuperar su dominio sobre la fusión de sentimientos y sobre la disolución de los límites emocionales. Una amiga que la hizo el otro día también me contó que tuvo esa sensación de angustia. Si el viajero reacciona con miedo ante el poderoso flujo de las formas de la vida, ocurre lo contrario, una visión colérica y negativa. Es decir, no miedo, somos nosotros, no miedo. Sin miedo no vamos a controlar nada. A mí este manual me parece fantástico, cuando encontréis, si queréis hacerlo, ¿no? Bueno, lo que sea, la manera que explica cómo ocurre, qué va ocurriendo, los procesos por los que podemos estar y sobre todo algo que tiene que ver con los viajes siguientes que hagamos, si es que queremos hacer, que a lo mejor con uno es más que suficiente, os lo digo así de claro, ¿eh? Esto junto con la guía, la persona que os guíe, que es importantísimo, os va a facilitar todo mucho. Repito, si el viajero reacciona con miedo ante el poderoso flujo de las formas de vida, ocurre lo contrario, una visión colérica y negativa. Tal reacción es atribuible al resultado acumulado del jugar, es decir, karma, estando en el individuo dominado por la ira y la estupidez, y puede encontrarse en un mundo de pesadilla y de infierno. Las formas visuales aparecen como un caos confuso de baratijas feas, vulgares e inútiles, y el individuo puede horrorizarse ante la perspectiva de ser tragado por ellas. Los sonidos pasmosos a veces se transforman en agobiantes ruidos estridentes y ásperos. El individuo intentará librarse de estas percepciones refugiándose en actividades externas e inquietas, hablando, por ejemplo, moviéndose, o en actividades analíticas y conceptuales. La experiencia es la misma. La interpretación intelectual es distinta. En lugar de revelaciones hay desorden. En lugar de alegría pacífica se experimenta miedo. Vamos ahora a la tercera visión, correspondiente a la 3. Claro, tercera visión correspondiente a la 3 de toda la vida. No sé en qué estoy pensando. Bueno,
La tercera visión se titula La corriente del fuego de la unidad interna. Ojos cerrados, estímulos externos ignorados, aspectos emocionales. Como veis, vamos repasando una serie de cosas en cada espacio. El 2 eran aspectos intelectuales, el fluir interno. El 1, la fuente. En los 3 seguimos todavía con los estímulos externos ignorados. Esto es lo mismo que cuando nos explican lo de cómo hacer meditación, las técnicas de meditación. Pues aquí tenéis otro manual que tiene que ver las técnicas de la psicodelia. Tan sencillo como eso. Visión 3, la corriente del fuego de la unidad interna. Ojos cerrados, estímulos externos ignorados, aspectos emocionales. Las instrucciones para el primer bardo deberían ayudarte a hacer frente al éxtasis del vacío. Sin embargo, hay personas que, no logrando liberarse del conflicto kármico, de la inhibición de los sentimientos, son incapaces de mantener la experiencia, cayendo en visiones emocionales. La energía, indiferenciada del primer bardo, se transforma en juegos visionarios. Se experimentarán exquisitas e intensas sensaciones de unidad y de amor. Las sensaciones negativas contrarias son, el otro lado, la avaricia, el aislamiento y las preocupaciones corporales. Sucede así. El flujo puro de energía pierde su característico vacío blanco y se convierte en sentimientos intensos. Se impone un juego de emociones, vibran por todo el cuerpo nuevas e increíbles sensaciones físicas, corre por las venas el fulgor de la vida. El individuo se funde en un océano unitario de electricidad orgiástica y fluida. El flujo interminable de la vida compartida y del amor. Son frecuentes las visiones relacionadas con el sistema circulatorio. El individuo cae por su propia red arterial. El motor del corazón reverbera intensamente. Estalla el corazón y un fuego rojo se desborda para fusionarse con todos los seres vivos. Todos los organismos vivos vibran en armonía. Uno es felizmente consciente del baile eléctrico y sexual de 2 billones de años de duración. Por fin uno se despoja de la ropa y los miembros de robot y se ondula en cadenas interminables de las formas vivas. El sentido de amor intenso domina este estado de éxtasis. Eres una parte feliz de todo lo viviente. La diferencia entre las desilusiones anteriores de la boidad y el estado actual provoca una risa exultante. Lo de las risas, ya os digo que ocurre. Y todo lo que está definiendo anteriormente también. Se deshace la dura, seca y frágil ondularidad del juego de la vida. La deidad pacífica del bardo, Todrol, que personifica esta visión, es el Buda Amitabha, el mejor conocedor de los sentimientos, la luz sin límites que representa la vida eterna. El Lama Govinda escribe que la luz carmesí de perspicaz visión interior brilla desde su corazón. El que se identifica con el fuego y de la misma manera, según el antiguo simbolismo tradicional, con el ojo y la vista, ese encuentra. Y junto al Bhagavan Amitabha aparece el Bodhisattva Chenrezig, la personificación de la caridad o de la compasión, mirando siempre de apaciguar angustias y de socorrer a los individuos con problemas. Y luego aparece el Bodhisattva glorioso de la voz dulce y las encarnaciones femeninas de canción y luz. Te vas arrastrando por la corriente, blando, redondeado, húmedo y caliente. Tiras por un canal fusionándote en la vida. Es posible que tengas la impresión de estar flotando hacia un mar caliente. Están desapareciendo poco a poco tu individualidad y la autonomía de tus movimientos. Tu control se abandona al organismo total. Pasividad feliz, una unión extática, orgiástica y ondulante. Dejan de tener importancia tus preocupaciones e inquietudes. Totalmente. A medida que todo se abandona,
todo se logra. Hay una revelación orgánica. Cada célula de tu cuerpo está cantando su canción de libertad. Está en armonía el entero universo biológico, liberado de la censura, de tu control y de tus limitadas ambiciones. Pero espera, te va englobando la unión, la estática ondulación te ahoga. Tu ego, aquel sobre de ti, aquel sobrante de ti mismo, grita, tu ego te puede gritar, para. Te aterroriza la atracción de la gloriosa, deslumbrante, transparente y radiante luz roja. Te apartas del flujo de la vida. Estás atraído por el intenso apego a tus antiguos deseos. Se oye un terrible ruido al desgarrarse tus raíces de la matriz de la vida. Tus nervios y tus venas se apartan del gran cuerpo al cual estabas atado. Al aislarte del flujo ardiente de la vida, se paran las pulsaciones. Cesa el éxtasis. Tus miembros se endurecen y toman formas angulares. Tu cuerpo, aquel muñeco de plástico, se ha orientado de nuevo hacia ese lugar. Estás sentado allí, aislado de la corriente de la vida. Eres el maestro impotente de tus deseos y anhelo. Estás triste. Lo que acabo de explicar es qué ocurre si nos vamos hacia el otro lado. Mientras flotas por el río evolutivo, adquieres un sentido de poder desinteresado e ilimitado. El placer de la sensación de la pertenencia cósmica es fluyente. Te asombra descubrir que la conciencia puede sintonizar un sinfín de niveles orgánicos, cada uno con su universo de experiencia, una variedad interminable de éxtasis. Los simples placeres, dolores y preocupaciones de tu ego representan una serie de experiencias, una serie repetitiva y polvorienta. Al deslizarte a través del flujo ardiente de la energía biológica, pasan delante de tus ojos inacabables series de experiencias. Ya no formas parte de la estructura del ego y de la tribu. Una de las cosas o dos de las cosas más potentes, y atentos aquí de la conciencia porque creo que tenemos que desarrollarla, es la experiencia de tiempo y espacio. Y esta parte, la de disolución del ego. Como seguramente, si nos ocurre es la primera vez que nos va a ocurrir, hay que verla, hay que sentirla, obviamente usar esta guía, como dice, o la de tu guía, y no tener miedo, no irte al otro lado, para no entrar en una visión, un viaje peculiar, sabiendo que está todo en tu mente. Por eso esta guía ofrece ayuda de todo tipo, si ocurre eso. Importante que si nos pasa esta experiencia, como es la primera vez que nos pasará, pues seguramente a lo mejor no nos demos cuenta de que es la destrucción del ego. A lo mejor puede ser. Entonces es importante cuando acabéis, en las semanas siguientes, el tiempo que, no sé, durante la semana, el mes, lo que sea, vayáis experimentando y revisando eso que pasó para reconocer qué es eso, si es que es eso, la desaparición del ego, la estructura del ego y de tribu a la que ya no formas parte de ella, siendo unidad. Pero debido, y aquí otra vez el otro lado, pero debido a tu pánico, al pánico que debemos tener y a tu deseo de agarrarte a lo conocido, te aíslas del flujo y abres los ojos. Luego se pierde la sensación de fluir. Importante esas recomendaciones de alguna gente cierra los ojos todo el tiempo, otra gente cierra y abre, otra gente abre. Yo la experiencia más profunda la he sentido a través de los ojos cerrados, pero de nuevo esto cada uno que haga lo que crea. En este texto nos dice que ojos cerrados, lo que recomienda él. Entonces, cuando nos vamos al otro lado del control, dice que tu miedo y deseo de control te han llevado a aceptar un lugar estático de conciencia, sin movimiento. Como dice la metáfora occidental o genética, has congelado el baile de energía y te has declarado en favor de una encarnación y lo has hecho por miedo. Cuando esto ocurre, hay pasos vacíos que te pueden hacer regresar al flujo biológico y desde aquí al primer bardo. El primer bardo es el lugar
A ver, Magüeno, el mejor de todos, la destrucción del ego. Pero en ese camino, igual que en vídeos anteriores, os he explicado posibles variantes, momentos, cómo entrar, cómo salir, qué ocurre. Y cada uno una experiencia, repito. Cuando esto ocurre, hay pasos vacíos que te pueden hacer regresar al flujo biológico y desde aquí al primer bardo. Primero cierra los ojos. Y aquí da una recomendación. Túmbate boca abajo y deja a tu cuerpo penetrar en el suelo, fusionarse con el ambiente. Trata de percibir cómo los duros y cuadriculados extremos de tu cuerpo se ablandan y empiezan a moverse a través del flujo sanguíneo. Deja que el flujo de la respiración se parezca al flujo de la marea. El contacto corporal es probablemente el método más eficaz para ablandar las superficies endurecidas. No hay movimientos ni juegos corporales. El último contacto físico con otro ser produce la unión de la corriente de fuego. Tu sangre empieza a fluir en el cuerpo del otro. Su respiración penetra tus pulmones y flotáis juntos por el río capilar. Esto si lo hacéis en grupo, yo no lo hago en grupo. Otra serie de imágenes del proceso de la vida es el flujo de sensaciones auditivas. La serie interminable de sonidos abstractos que hemos descrito en Visión 2 avanza por la consciencia. La reacción emocional ante estos sonidos puede ser neutra o puede llevar consigo intentas sensaciones de unión, de miedo o de irritación. La reacción positiva ocurre cuando el individuo se fusiona con el flujo de los sentidos. El tambor sordo del corazón se siente como la gran antena de la humanidad. El susurro de la respiración como el impetuoso río de toda vida. Sentimientos acaparadores de amor, agradecimiento y unidad se dirigen juntos hacia el momento del sonido, hacia cada nota del concierto biológico. Pero como siempre, puede que los deseos y opiniones del ego estorben su personalidad. Quizás no le gusta el ruido. Es posible que tu ego, juicioso, se ofenda estéticamente por los sonidos de la vida, porque está claro que la pulsación del corazón es monótona. La música natural del oído interno, con sus chasquidos y silbidos, carece de las simetrías románticas. Tiene lugar la terrible separación entre mí y mi cuerpo. Está fuera de mi control. Apágala. Normalmente, el guía experimentado se da cuenta cuando el apego al ego va a apartar al individuo del flujo unitario. Es decir, date la oportunidad, entrégate, no tengas miedo. No tengas miedo, entrégate, deja de controlar. Por una vez en tu vida, solamente para ver qué pasa. Visión 4, la estructura de la onda vibración de las formas externas. Ojos abiertos, gran interés en el estímulo externo visual y aspectos intelectuales. Aquí ya estamos empezando a abrir los ojos. Ojos abiertos, gran interés en el estímulo externo visual y aspectos intelectuales. Es fascinante la explicación de este libro acerca de la experiencia psicodélica y psiconáutica. Me gusta mucho, mucho. Estamos en el bardo 2. Quizás es el texto, el audio y vídeo más largo de todos, por la cantidad de detalles que ofrece. Visión 4. Es posible que la pura luz vacía del primer bardo lleve consigo la energía fundamental de ondas eléctricas. Tal energía no tiene nombre ni se puede describir porque está mucho más allá de los conceptos que tenemos. Quizás en el futuro un físico atómico la podrá clasificar. Quizás será siempre inefable para un sistema nervioso como el del Homo sapiens. Puede comprender un sistema orgánico o un sistema inorgánico. De todas maneras, la mayoría de la gente, incluso la más iluminada, no logra mantener contacto experiencial con esta luz vacía y empiezan de nuevo a imponer al flujo estructuras mentales alucinatorias y reveladoras. Así llegamos a otra visión que ocurre con frecuencia y que envuelve una conciencia intensa y unitaria de los estímulos exteriores. Si los ojos están abiertos, este efecto superrealista puede ser visual. El impacto penetrante de otros estímulos puede provocar también imágenes reveladoras
Ocurre así. De repente, un estímulo externo penetra en la conciencia del individuo. Se capta su atención, pero su antigua mente conceptual no funciona. Pero están implicados otros sentidos. Experimenta sensaciones directas. El puro ser no ve objetos sino series de ondas luminosas. No oye música ni sonidos significativos sino ondas acústicas. Se le ocurre, de repente, que toda sensación y percepción están basadas en las vibraciones de las ondas, que el mundo que le rodea, que antes parecía sólido y consistente, tan solo es el conjunto de ondas físicas, que está participando en un cósmico programa de televisión que no tiene más sustancia que las imágenes del tubo de su televisión. Desde luego, comprendemos intelectualmente la estructura atómica de la materia, pero ningún adulto la ha experimentado excepto cuando ha cambiado totalmente el estado de conciencia. Esto es genial porque aquí es donde nosotros podemos ayudarnos y nos puede servir esto mucho de ayuda para cuando meditemos. Como dice Joe Dispenza en esa meditación cuántica y tantos otros, que salimos de la partícula para meternos en la onda, en la vibración, y desde ahí, pam, 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 hacer. Es fácil estudiar la estructura de las ondas de la materia mediante un libro de física, pero otra cosa es experimentarla o formar parte de ella sin el viejo, vulgar y alucinatorio consuelo de las cosas sólidas. Si estas visiones superrealistas implican fenómenos ondulatorios, el mundo exterior adquiere un resplandor y una revelación sorprendentemente claros. Al comprender que el mundo de los fenómenos existe bajo la forma de ondas e imágenes electrónicas, el individuo puede asumir un sentido de poder iluminado. Todo se experimenta como conciencia. Estas radiaciones exultantes deberían ser reconocidas como productos de tus propios procesos internos. No deberías controlar ni formar conceptos. Puedes hacer esto más tarde. Existe el peligro de congelación alucinatoria. El individuo regresa a toda velocidad, a veces literalmente, a la realidad tridimensional, convencido de la verdad fija de una revelación que haya experimentado. Muchos místicos equivocados y muchas personas llamadas locas han caído en esta trampa. Repito, estas radiaciones exultantes deberían ser reconocidas como productos de tus propios procesos internos. Es un viaje a nuestra conciencia. No deberías controlar ni formar conceptos. Atentos. Puedes hacer esto más tarde, no durante el viaje. Existe el peligro de congelación alucinatoria. El individuo regresa a toda velocidad, a veces literalmente, a la realidad tridimensional, convencido de la verdad fija de una revelación que haya experimentado. Muchos místicos equivocados y muchas personas llamadas locas han caído en esta trampa. Esto es como sacar una fotografía de una película de televisión gritando que por fin has encontrado la verdad. Ojito con eso. Todo es maya, extático y eléctrico, el baile de ondas de 2 billones de años. Nunca hable de él. Ninguna parte de él es más real que otra. En cada momento todo reluce con pleno significado. Hasta ahora hemos examinado el positivo resplandor de la claridad, pero la cuarta visión tiene sus aspectos negativos y horrendos. Los voy a tratar más o menos, dependiendo de cómo se ponga. Cuando el individuo percibe que su mundo se está descomponiendo en ondas, es posible que tenga mucho miedo. Él, mí, yo se están disolviendo. El mundo que me rodea debería esperar estático, muerto y callado hasta que yo lo manipule, pero estas cosas pasivas se han transformado en un reluciente baile de energía viva. La naturaleza maya de los fenómenos engendra pánico. ¿Dónde está la base sólida? Cada cosa, cada concepto y cada forma se pasa a través de la mente. Que pasa a través de la mente se deshace y en su lugar vibran ondas eléctricas sin solidez. La casa del guía o de tu amigo íntimo se transforma en un mosaico movedizo de impulsos en tu córtex.
Para los individuos no preparados o para la persona cuyo residuo kármico acentúa el control, descubrir la estructura ondulatoria de todas las estructuras, la revelación maya, es una red desastrosa de dudas. Hemos tratado solamente los aspectos visuales de la cuarta visión. Son igualmente importantes los fenómenos auditivos. Y vamos a empezar ahora ya con la quinta visión. Las ondas vibratorias de la unidad externa. Ojos abiertos, gran interés por el estímulo exterior, como las luces, los movimientos y, de nuevo, aspectos emocionales. Las ondas vibratorias de la unidad externa. Estamos en la visión 5 del bardo segundo. Al desaparecer las percepciones ya aprendidas y desintegrarse la estructura del mundo exterior en directos fenómenos ondulatorios, el individuo ha de intentar mantener una pura conciencia libre de todo contenido. Eso sería el primer bardo. El bardo perfecto, el estado donde el yo se disuelve. A pesar de las preocupaciones, es probable que las propias tendencias mentales del individuo, nuestras, le hagan regresar a dos interpretaciones alucinatorias o reveladoras de la realidad. Una reacción conduce a la claridad intelectual o a la confusión horrible de la cuarta visión. Otra interpretación es la reacción emocional de la descomposición de las formas diferenciadas. Uno puede quedar sumergido bajo la unión extática o puede caer en el aislamiento del egotismo. A nosotros nos interesa la estática. En el bardo Zodol, el primero se llama la sabiduría de la igualdad y el segundo el atolladero de la existencia mundana, que es producido por el violento egoísmo. En el estado de unión reluciente, estática, de éxtasis, uno se da cuenta de que existe en el universo solo una red de energía y que todas las cosas y todos los seres sensibles son manifestaciones momentáneas del modelo único. Esto es lo que nosotros llamaríamos Dios. En general, para que nos entendamos. Al imponerse interpretaciones egotísticas, a la quinta visión se experimentarán fenómenos tipo muñeco de plástico. Las formas diferenciadas parecen inorgánicas, sin vida, fabricadas en serie, de aspecto pobre y plásticas, y todas las personas, incluso uno mismo, se ven como maniquís sin vida, aislados del baile vibrante de energía que se ha perdido. Aquí nos está explicando los dos lados, el de la visión, la alucinación en realidad estática y la del lado oscurito. En la estática ya no existes ni tú, ni yo, ni él. Mis pensamientos son nuestros y tus sentimientos son míos. La comunicación ya no es necesaria puesto que se da una comunicación completa. Una persona puede sentir directamente los sentimientos y el estado de ánimo también de otra persona como si fueran suyos. Vidas enteras y palabras pueden ser transmitidas mediante miradas. Es como una telepatía. Esto en grupo, pero también te puede ocurrir individualmente. A mí me ha ocurrido individualmente. Con esto vamos a pasar a la visión 6, que es el circo de la retina. Cada una de las visiones del segundo bardo, el que estamos haciendo ahora, que hemos tratado, ha sido un aspecto del experimentar la realidad. Digamos que nos está guiando en el viaje. Ya estamos en el viaje, ya hemos tomado lo que tenemos que tomar y ya estamos viajando. El fuego interno o las ondas exteriores que has aprendido intelectual o emocionalmente. Corresponde a cada una de las visiones con su propia trampa. Cada una de las deidades pacíficas aparece con las consiguientes deidades coléricas. Nosotros nos interesa, por eso es importante el set y el setting, entrar en estados de paz, no en estados coléricos.
Para mantener durante cualquier periodo de tiempo estas visiones se requiere no solo cierta concentración o cierta dirección de la mente, sino también la capacidad de reconocerlas y de no tener miedo. De este modo, para la mayoría de la gente es posible que la experiencia pase por una o más de estas fases sin que el viajero la pueda mantener o permanecer en ellas. Puede que abra y cierre los ojos o que manifieste mucho interés por las sensaciones internas y las formas exteriores. La experiencia puede ser caótica, maravillosa, emocionante, incomprensible, mágica y eternamente cambiante. Viajará libremente a través de muchos mundos de experiencia, del contacto directo con las formas e imágenes del proceso de la vida. Puede que pase a visiones de formas humanas de juego. Quizás verá y comprenderá con una claridad y brillantez inimaginables los diversos juegos sociales y juegos del ego en que participan él y los otros, es decir, clarividencia, entender qué ocurre. Sus propias luchas en la existencia kármica de juego producirán compasión y risa. La clave de la visión es la extática libertad de la conciencia, la exploración de dominios nunca imaginados. Aventuras teatrales, dramas dentro de dramas, los símbolos se transforman en lo que simbolizan y viceversa. Las palabras se convierten en objetos, los pensamientos en música, la música en olores, sinestésico todo. Sinestésico es eso, música en olores, sonidos que se tocan. Hay un intercambio total de los sentidos. Todo se hace posible. Todos los sentidos son posibles. Una persona puede probar varios estados de ánimo tal como se prueba prendas de vestir. Sujetos y objetos giran, se transforman, se intercambian, se mezclan, se fusionan y se vuelven a separar. Los objetos exteriores bailan, cantan, la mente los toca como instrumentos musicales, toman cualquier forma, significado o calidad, según desea el individuo. Son admirados, adorados, analizados, examinados, cambiados. Los haces parecer bonitos o feos, grandes o pequeños, importantes o banales, útiles, peligrosos, mágicos o incomprensibles. La reacción ante ellos puede ser de admiración, asombro, humor, veneración, amor, repugnancia, fascinación, horror, alegría, miedo o éxtasis. La mente vaga libremente como una computadora que dispone de una cantidad inacabable de programas, recuerdos personales, suben burbujeando a la superficie de la conciencia y se mezclan con las fantasías, deseos, sueños y objetos exteriores. Un acontecimiento actual asume un profundo significado emocional. Un fenómeno cósmico se puede identificar con un rasgo personal. Se hacen juegos malabares con los problemas metafísicos. Puro proceso primario, una efusión espontánea de diferentes asociaciones. Los contrarios se mezclan, las imágenes se fusionan, se condensan, se mueven, se derrumban, se ensanchan, se funden y se unen. Al individuo mal preparado, esta visión caleidoscópica de la realidad del juego puede parecerle espantosa y desconcertante. Por eso recomiendan hacerlo a través de un guía. Guía no es un guía espiritual, es un guía de carne y hueso que os dé mucha confianza, que os explique el proceso y en el camino, si queréis, yo lo recomiendo también. No es que sea exclusivo, pero si el guía es bueno, os lo va a hacer fácil. Leeros este texto. Lo tenéis online. Y por último, vamos a entrar en la última visión, o séptima, que se llama el teatro mágico. Y a partir de aquí paramos para no hablar de las visiones coléricas, que son las que corresponderían a las visiones estáticas, pacíficas, de amor, porque no me interesa en absoluto. De momento, ni creo que en el futuro, pero vamos, no lo voy a hacer. Y vamos a cerrar este Bardo 2, el Teatro Mágico, para luego ya emplazaros otro día a hacer el tercer bardo. Y dice así: si el viajero no lograba mantener
la pasiva serenidad necesaria para contemplar las visiones anteriores, las deidades pacíficas, ahora pasa a una fase mucho más dramática y activa. El baile de las formas y los objetos se convierte ahora en el baile de los héroes, espíritus superhumanos y semidioses. Es posible que veas figuras relucientes bajo formas humanas, el dios Loto de la danza, la imagen suprema de un semidios que percibe los objetos, los efectos de todas las acciones, el príncipe del movimiento que va a ir abrazando extáticamente a su pareja femenina. Héroes, heroínas, guerreros celestiales, semidioses femeninos o masculinos, ángeles, hadas. La forma exacta de estas figuras dependerá de la educación y de la tradición del individuo, nuestra cultura. Figuras típicas bajo las formas de personajes de la mitología griega, egipcia, nórdica, céltica, azteca, persa, india y china. Las formas son distintas, pero tienen el mismo origen. Son las encarnaciones concretas de aspectos de la propia psique del individuo. Repito, son encarnaciones concretas de aspectos de la propia psique del individuo, fuerzas arquetípicas que están fuera de la consciencia verbal y que se expresan solo mediante símbolos. Las figuras suelen ser de colores muy brillantes y van acompañadas de una variedad de sonidos pasmosos. Si el viajero está preparado y con un estado de ánimo relajado y objetivo, será espectador de una fascinante y deslumbrante demostración de creatividad dramática, el teatro cósmico, la divina comedia. Si tiene los ojos abiertos, puede que imagine a los otros viajeros como representaciones de estas figuras. La cara de un amigo puede convertirse en la de un niño, de un crío, el niño Dios, puede transformarse en una estatua heroica, en un viejo sabio, en una mujer, un animal, una diosa, la madre del mar, una chica joven, una ninfa, un elfo, un duende. Surgen imágenes creadas por grandes pintores, como las representaciones conocidas de estos espíritus. Las imágenes son múltiples y no acaban nunca. Un viaje iluminador a los sitios donde la conciencia personal se mezcla con la supra-individual. Existe el peligro de que el viajero tenga miedo o sea excesivamente atraído por estas figuras poderosas. Las fuerzas que ellas representan pueden ser más intensas de lo que él esperaba. La incapacidad o desgana del individuo para reconocerlas como productos de su propia mente le hace intentar escapar mediante actividades animales. Puede ocurrir que el viajero empiece a buscar poder, lujuria, riqueza y descienda a las luchas del tercer bardo para el renacimiento. Del tercer bardo ya lo haremos después. Y con esto ponemos punto y final a este segundo bardo de los viajes psicodélicos, viajes transformadores, transformar nuestra mente y de la psiconáutica. Os mando un gran abrazo. Y en los próximos días tendremos la tercera parte, el tercer bardo. Que tengáis un excelente fin de semana. No sé si será fin de semana cuando salga esto publicado, pero es igual, fin de semana. Como estamos siempre en el presente, da igual que sea lunes, martes que miércoles. Un buen día es un buen día y queremos muchos buenos días. Buenos días eternos. Un abrazote, chao.